Listo. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo han estado? Pues bien. ¿Bien? ¿Qué pasó? Me quedé esperando el correo de dos de ustedes. ¿Qué pasó? Pues, se me borró de la mente. Pues, Hay que tener muy pendiente eso. Recuerden que en este tipo de metodologías ustedes son los más interesados en aprender. Yo acá soy un tutor y yo les voy a brindar el material y voy a estar dándole en estas 2 horas asesorías. Vamos a hacer un repaso corto y unos ejercicios, ¿listo? Entonces tengan en cuenta que la metodología va a ser esa. Ustedes estudian en la casa, vienen, hacemos unos ejercicios, reforzamos la información y ustedes pueden ver las tutorías de nuevo en UD@, zona UD@, ¿listo? sí. Entonces, les pido el favor nuevamente, envíenme un correo, Shirley me lo envió, por favor envíamelo vos y lo mismo tu compañera, y para poderles enviar la información, ¿listo? Sí, bro. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que es un refuerzo de la semana pasada, y vamos a empezar en forma con lo que es la teoría de la información, ¿listo? Entonces, vamos a pasar un momentico al computador y les vamos a mostrar las diapositivas. Bueno, como les digo, si no tienen mi correo, a continuación lo van a ver ahí, luisfonseca1115, recuérdenlo, @hotmail.com. El día de hoy vamos a iniciar con la parte de introducción a la teoría de la información. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de teoría de la información, pero no hemos definido concretamente qué es información. Entonces vamos a ver qué es información, vamos a ver qué es los datos, ver la diferencia entre qué es información y qué son datos. Vamos a ver qué es incertidumbre y qué relación tiene con los datos, al igual que la probabilidad. Ya entrando un poco más en materia con teoría de la información, vamos a ver a grandes rasgos qué es o cómo puedo medir la información, con qué tiene relevancia, pues. Vamos a ver de nuevo cómo se describió la teoría de la información en sus principios. Vamos a hacer ya una entrada matemática con la cantidad de información, cómo se mide, y al final vamos a ver cuáles son las unidades con las que se mide la cantidad de información. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Qué es la información? Podemos decir que información es una señal que nos brinda un conocimiento o que nosotros damos un conocimiento. ¿Listo? Una señal de información es aquella que nos permite conocer algo nuevo, algo que no estábamos esperando o que no sabíamos. ¿Listo? También podemos definir la información como una representación simbólica que le puede dar, dependiendo el receptor, un sentido. Y bueno, nos va a ayudar a disminuir la incertidumbre de los mensajes que vamos a recibir. Como habíamos visto la clase pasada, este tipo de señales puede ser tanto análogas o digitales. Muchachos, ¿estamos? Sí. Listo. Entonces, la idea es que sean señales que varíen en el tiempo. Entonces, que no sean de manera determinística. ¿Qué quiere decir determinística? Las señales determinísticas son señales periódicas o que vamos a saber normalmente cómo se comportan. Es decir, si una onda cuadrada es determinística, yo voy a saber sus características y no me va a presentar ningún tipo de información. ¿Listo? Podemos decir que la información no es para todas las personas. Digamos, acá en esta gráfica, ¿qué tenemos? Primero, nuestro sistema de comunicación tradicional. Un transmisor, un canal y un receptor, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Ven bien o se ve borroso? No se Está ve bien, está bien. bien. ¿Está bien? Listo. Ok, entonces, como vemos, hay una persona que hace la función de transmisor, ¿cierto? Entonces, la persona está en una región donde está lloviendo, ¿sí o no? Y esa persona va a enviar un mensaje a 2 personas, a 2 receptores, a través de un canal. Entonces, a pesar de que envían un mensaje que es el mismo, si la persona está muy cerca, ¿qué vamos a tener? No va a haber información. Es, digamos, si ustedes están allá y está lloviendo, si tu compañero te dice, hey, está lloviendo, a ustedes no les está llegando nada nuevo, no va a haber información. Mientras que si le dicen a una persona que está acá en Medellín, donde está haciendo un día soleado,
no vengan porque está lloviendo, van a tener una cantidad de información, ¿cierto? Va a ser algo que ustedes no sabían y que es de vital importancia. Entonces, de esta manera podemos decir que la información depende también del receptor. ¿Listo? Vamos a describir qué son los datos. Entonces, la información se tiene que representar de alguna manera. La información se va a representar en este caso por datos, que son símbolos que van a describir alguna actividad o situación. ¿Listo? Podemos decir que los datos son letras, son gestos, son jeroglíficos, pero tienen que describir una información. Entonces, de por sí solos no nos generan una información. Digamos, yo tengo un símbolo, pluma. Tengo un símbolo, ¿cierto? No sé, este tipo de símbolos. Para mí puede representar una cosa, pero para ustedes que no lo conocen no tiene ningún sentido. Va a ser un símbolo sin importar, ¿cierto? Entonces, un símbolo no representa una información como tal. Representa información cuando tanto el transmisor como el receptor conoce el significado de esto. ¿Listo? Entonces, podemos ver que los datos son jeroglíficos, en el caso de los egipcios. Podemos ver que también pueden ser gestos. Podemos ver el alfabeto normal, ¿cierto? Con el que nos expresamos nosotros, o en este caso los latinos. ¿Listo? Listo. ¿Para qué uno representa la información en datos? Entonces, lo primero es para transmisión. Nosotros podemos... Dime. Las imágenes no son también datos. ¿Cómo? Sí, son datos, o sea, son símbolos, ¿cierto? Pero si tú no conoces el significado de esto, no da una información como tal. Tú puedes tener una imagen, esto es una imagen, un jeroglífico es una imagen, ¿cierto? En este caso. Pero para ti, digamos que no sabes egipcio, entonces va a ser una persona haciendo una mueca, digamos, ¿cierto? No lo que representaba para ellos. ¿Sí? O sea, información puede ser una imagen, puede ser texto, puede ser video, audio, cualquier señal, ¿listo? Pero lo importante es que tenga una variación en el tiempo y que me brinde algo nuevo. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar los datos? Entonces, miren que si yo, digamos, digo una palabra, si es analógica, ¿cierto? Yo lo puedo representar por un símbolo. Yo puedo decir, digamos, amor y paz, ¿cierto? Pero puedo enviar esta imagen, ¿cierto? Que normalmente uno diría, bueno, esto es amor y paz. Estoy, primero, reduciendo la cantidad de datos que voy a enviar, porque voy a enviar una imagen. Entonces va a ser más fácil, primero para transmitir, segundo para almacenar, pues no voy a tener un espacio muy grande en memoria. Y tercero, podemos ver, digamos, una canción, un formato es el WAV, ¿cierto? Eso es un formato digital. Entonces, yo puedo hacer una conversión a MP3 y estoy haciendo, ¿qué? Una reducción de datos, pero la información se mantiene. ¿Listo? Y segundo, para agilizar. Entonces, bueno, veíamos en el video la semana pasada que la teoría de la información ha influido mucho en el Internet, ¿cierto? Entonces, tanto las descargas o subir algo a la red es mucho más fácil si la información, si el contenido es más pequeño en almacenamiento, ¿listo? Entonces, para eso vamos a almacenar en datos. Entonces, hay una diferencia entre información y datos. Entonces, los datos son una representación simbólica, ¿listo? Son símbolos, sin importancia, o sea, lo que les decía ahorita, por más de que yo tenga un símbolo, si la otra persona a la que yo se lo estoy enviando no conoce ese símbolo, no tiene información. Y podemos decir que la información es la interpretación que se le da a los datos. ¿Listo? Más o menos claro el concepto de datos e información. Sí. Listo. Por último, para concluir, podemos decir que toda información está compuesta de datos, pero no todos los datos brindan una información. ¿Claro esto? Sí. Listo. Entonces, tenemos este símbolo, ¿cierto? Una persona conoce el significado de este símbolo. ¿Ustedes saben qué es este símbolo? No, ese símbolo es del euro.
¿Listo? Así como este es el del dólar o este es el del peso. ¿Listo? Digamos, en ese caso para ustedes que no conocían, no representaba una información, era simplemente un símbolo. Mientras que para alguien que le pueden decir 10 este numerito, eso va a representar información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, no es lo mismo que me digan a mí 10 esto que 10 euros, yo sabiendo que son 10 euros, ¿cierto? No es lo mismo, te va a pagar 10 que uno puede decir, no, eso me pueden pagar 10 frijoles, no sé, a que me paguen 10 euros. ¿Listo? Entonces es muy importante tener presente esto. Vamos a hablar de un concepto fundamental, que es la incertidumbre. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, digamos, de transmisión, tenemos una fuente de información, un mensaje y un receptor, ¿cierto? Entonces, el receptor va a tener algo que se llama incertidumbre. ¿Por qué? Porque mi fuente, que es esta, va a estar enviando datos, muchos datos. Pero el receptor no sabe qué esperar. Entonces, podemos decir que la incertidumbre es algo desconocido, algo que no estoy esperando, que es sorpresivo, que me llega en un momento que no lo estaba, digamos, pidiendo, o es algo aleatorio, ¿listo? Entonces, podemos decir que la información me disminuye la incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo le estoy brindando un conocimiento a esta fuente. Digamos, el receptor está esperando, es un sistema de control, que digamos está esperando un sí o un no. Y a partir de eso va a aprender, va a poner en on un sistema de comunicación o en off. ¿Listo? Entonces, él tiene una incertidumbre. ¿Qué me va a llegar? ¿Me llegará un sí para poner un on o me llegará un no para apagar el sistema? ¿Listo? Cuando yo envío el dato, ¿qué estoy haciendo? Va a llegar un sí y él va a disminuir la incertidumbre, ¿cierto? Porque ya va a conocer la información. Otro término importante es la probabilidad. Podemos decir que la probabilidad es una medida que evalúa la respuesta cuando uno hace una acción o obtiene de una acción. Un ejemplo de esto es, bueno, tengo una caja de bolas rojas, amarillas y azules, ¿cierto? Entonces, ¿qué probabilidad o qué respuesta puedo obtener si saco una bola? ¿Va a ser amarilla? ¿Va a ser roja? Entonces, la probabilidad nos permite saber más o menos qué tan probable, qué pena ahí la redundancia, es obtener una bola de ese color. Ustedes saben que primero la probabilidad está entre 0 y 1, ¿cierto? No puede ser negativa. La información, cuando es un 0% probable, es imposible. Es decir, tengo en una caja 1, 2, 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué probabilidad es de yo sacar esa caja un 3? No hay, ¿cierto? Entonces, eso va a ser igual a 0. Mientras que si yo tengo en una caja un 1, un 1, un 1, ¿qué tan probable va a ser sacar un 1? Va a ser 100%, ¿cierto? La probabilidad es 1. O sea, siempre va a estar seguro de la información que yo voy a obtener. Y finalmente, de la probabilidad, sabemos que debe ser siempre igual a 1. ¿Vale? Eso ustedes lo ven en un curso anterior, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ejemplos de probabilidad. Entonces, el más básico, lanzar una moneda. Entonces, tenemos que vamos a tener o una cara o un sello. ¿Qué probabilidad existe de sacar una cara o un sello si tienen el mismo peso de la moneda? Va a ser un medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a tener respuestas posibles, 2, cara o sello, y la que estoy esperando, entonces es 1 sobre 2, ¿vale? Sí. Un tercer ejemplo es, tenemos lo que les decía ahorita, cubos, rojos, azules y amarillos. Entonces, lo mismo, la probabilidad es los casos posibles sobre los que me interesan. Si digamos, yo quiero sacar un cubo rojo, entonces es igual a ¿qué?
a 5, que es la cantidad de cubos rojos, sobre la suma del total de cubos que hay en nuestra caja, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la probabilidad es un medio. Así con todos los cubos de la caja. Finalmente yo puedo decir, si ya calculé la probabilidad de un cubo rojo y un cubo azul, ¿cuál es la probabilidad de sacar un cubo amarillo? Entonces es 1, que es la suma de las probabilidades, que debe ser siempre igual a 1, menos las probabilidades de obtener los otros resultados. A continuación vamos a ver un ejemplo en donde se reduce la incertidumbre de la fuente. Entonces, tenemos unos símbolos, ¿cierto? Que van a ser A, B, C, D, E, F, H. Y los vamos a representar con códigos. En este caso, un código binario, ¿cierto? Entonces vamos a tener 8 datos. Si consideramos que todos son igualmente probables, la probabilidad de un símbolo es igual a 1 sobre la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces acá tenemos 8. La probabilidad de obtener esto es 1/8, ¿cierto? Si yo tengo una fuente en este lado, ya recibiendo la información, él va a tener una incertidumbre del 100%, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no le ha llegado ningún dato. Si suponemos, yo envío primero un 0, que corresponde a la parte más significativa del código, ¿listo? Entonces, si envío un 0, estoy eliminando todos estos 4 mensajes, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, voy a tener que la probabilidad de que llegue algo a la fuente ya no va a ser 1/8, sino va a ser 1 sobre 4, ¿cierto? Sí. Entonces, la incertidumbre va a ser del 25%. Estoy disminuyendo la incertidumbre. Entonces va a ser del 75%. Cuando envío el segundo dato, vamos a enviar un 1. Entonces, si envío un 1, estoy cogiendo estos dos datos y elimino los otros. ¿Qué pasa? Ahora la probabilidad de que llegue un dato va a estar entre estos dos. O sea, va a ser 1 sobre 2, ¿cierto? Puedo decir que la incertidumbre ya solo es del 50%, porque solo tengo dos datos, ¿cierto? Cuando ya llegue el último dato, digamos llega este 1, vamos a tener 0, 1, 0. Entonces, solo va a tener 1 sobre probables, 1. Entonces, la información va a ser del 100%. Entonces, reduje una incertidumbre del 100% a una información del 100%, ¿cierto? ¿Qué significa? Una incertidumbre del 0%. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, el último ejemplo de probabilidad, y para introducir a la teoría de la información, es, bueno, tenemos un mensaje en una emisora, sencillo, y nos van a decir, bueno, el clima para hoy va a ser frío o lluvioso. Eso es lo que podríamos estar esperando: frío o lluvioso, frío o nublado, muy frío o lluvioso, cálido y soleado, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a salir de la casa, ¿cuál será el mensaje que contiene mayor cantidad de información para ustedes? ¿Ustedes qué creen? Cálido y soleado. Listo, cálido y soleado. ¿Por qué? Porque sí, cuando uno sale, pues para hacer lo que tenga que hacer es mejor que el clima sea cálido. Listo, pero tú estás diciendo eso porque lo vas a utilizar para salir, ¿cierto? Pero con respecto a la probabilidad, digamos, tomando estos datos, normalmente vas a tener frío o muy frío, ¿cierto? O sea que de esas 4, el clima va a ser muy malo, ¿sí o no? O sea que ustedes van a estar acostumbrados a que el clima sea muy malo. Si les dicen, no, el clima de hoy va a ser malo, pues para usted no va a tener nada, ¿cierto? Mientras que si ustedes le dicen, no, bueno, en la ciudad que normalmente es fría, hoy va a ser calor, para ustedes va a ser una señal de información alta, ¿cierto? Porque, bueno, ese día vamos a poder salir, vamos a poder hacer compras, ¿cierto? Sí. Entonces, vean que ustedes a partir de los datos pueden generar la información. Luego, tengo frío y frío, ¿cierto?
Entonces, si me dicen muy frío, ya estoy cambiando, ¿cierto? Ya vivo normalmente a 10 grados, ¿sí o no? Y me dicen muy frío, igual, bueno, me voy a sacar una chaqueta si salgo a 5 grados, ¿sí o no? Entonces, si decimos cuál tiene mayor cantidad de información, este, ¿cierto? Por primero. El segundo va a ser este. Y los otros, digamos que van a tener la misma cantidad de información, ¿cierto? Sí. Entonces, intuitivamente podríamos decir que la ciudad se transmite normalmente fría, como lo dijimos, y la cantidad de información mayor estaría entre el mensaje 3 y 4. Bueno, en este caso el 3 y el 4, ¿cierto? Que serían estos dos. Y los de menor información van a ser el 1 y el 2, porque tienen una probabilidad mayor de ocurrencia en la ciudad. ¿Listo? Entonces, intuitivamente, ¿qué podemos decir? La cantidad de información es ¿qué? O sea, si el evento es muy probable que ocurra, la información es ¿qué? ¿Alta o baja? Baja. Listo, entonces tenemos, si tengo una probabilidad alta, tengo una cantidad de información baja, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo, si tengo una probabilidad muy baja, la cantidad de información va a ser muy alta. ¿Listo? Intuitivamente, así se va a definir la cantidad de información. Podemos decir que es inversamente proporcional. ¿Listo? La probabilidad es inversamente proporcional a la cantidad de información que vamos a tener. Como lo vemos acá, ¿listo? Eso es como el resumen de todo esto. De qué es información, qué es probabilidad, qué es incertidumbre. ¿Listo? Este es el resumen y esta es la introducción a la teoría de la información. Vale, acá se resume eso. Listo, entonces, a continuación les va a aparecer el esquema de la teoría de la información tal y como lo modelaron los que los propusieron, que fueron Shannon y Weaver. ¿Listo? Entonces, al igual que la semana pasada, vamos a tener una fuente de información, vamos a tener un transmisor, un canal, un receptor y un destinatario. Esta señal de fuente de ruido es lo que nos va a distorsionar. Profe, qué pena, no estamos viendo nada. Se quedó en ejemplos de probabilidad y no vimos lo que copiaste después y ya no estamos viendo eso. Ah, ok, espérame un segundo y ya arreglan acá el problema, ¿listo? Profe, esas diapositivas están en la plataforma. No, eso es la importancia de que ustedes me envíen un correo. Yo se las voy a enviar a ustedes personalmente, ¿listo? Sí. Entonces, recuerden, háganme el favor, me envían un correo y me envían el número de celular de ustedes, ¿listo? Para poder contactarlos. Listo, profe. ¿Listo? Ok. ¿Sí? Si yo miré esto y no miré, ¿qué es esto? Estoy aquí. ¿Están viendo algo, no? No, negro. Ok, un segundito. Estamos Ok. viendo medición intuitiva de la información. Ok, listo. ¿Dónde habían quedado ustedes? Aquí. Ahí. Pensamos. Sí, ahí. Listo. Entonces, el ejemplo les queda claro acerca de qué relación tiene la probabilidad y la cantidad de información. Sí. Listo. Entonces, esta diapositiva que ustedes están viendo a continuación es la conclusión del ejemplo. Entonces, entre más información tenga yo, la probabilidad de ser menor, ¿cierto? Igual, es inversamente proporcional. Listo, entonces, aquí vamos a concretar eso. Entonces, podemos decir que entre más probable sea un evento, menor es la cantidad de información que se contiene. Y por el contrario, si el objeto tiene una probabilidad muy baja, la información va a ser muy alta. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta siempre esto.
cantidad de información proporcional a la probabilidad, inversamente proporcional a la probabilidad. Entonces, en esta diapositiva les presento el esquema con el que se escribió la teoría de la información. Entonces, el modelo fue descrito por Shannon y Weaver, ¿listo? Esto es a manera de información en 1948, si no me equivoco, ¿listo? Eso no es muy relevante. Entonces, el modelo, igual que lo describimos en la semana pasada, consta de una fuente de información, un sistema de transmisión que envía una señal, va a pasar por un canal, ya sea cableado, sea por aire, con el vacío, como sea, y va a distorsionar mi señal de información enviada, ¿cierto? Luego voy a tener una señal a recibir una información, la va a recoger un receptor y finalmente va a ir a un destinatario o un receptor. ¿Listo? Entonces, basados en esto, se puede decir que la teoría de la información no trata directamente con la información. Es decir, yo puedo tener audio, puedo tener imágenes, puedo tener símbolos, cualquier cantidad de símbolos, pero lo importante es cómo están descritos. Entonces, lo importante son los datos. Para la teoría de la información, no es importante si yo tengo, digamos, o sea, no es relevante. ¿Dónde está el cursor? Si, digamos, yo tengo una nota, la, tengo fa, tengo, no sé, re, y do, ¿cierto? Son 4 posibilidades. O si tengo la letra A, E, las vocales I, O, ¿cierto? Porque van a ser igualmente 4 y yo las puedo convertir en lo mismo. Esta va a ser 0, 0, la otra va a ser 0, 1, la otra va a ser 1, 0 y la otra va a ser 1, 1, ¿cierto? Al igual que estas. Entonces, como pueden ver, lo importante para la teoría de la información no es en sí la información, sino cómo se describe esta. Entonces, para nosotros va a ser importante los datos y los símbolos, ¿ok? Entonces, el objetivo de la teoría es enviar la mayor cantidad de información por un canal sin que se cometan muchos errores. Entonces, la idea es enviar de manera óptima estos símbolos desde un transmisor hasta un receptor sin que se cometan errores. ¿Listo? Bueno, entonces, para esto, la teoría de la información nos va a decir, bueno, los códigos que vamos a utilizar, que son estos, más adelante los vamos a definir bien, tienen unas ciertas reglas. ¿Para qué? Digamos, Shirley, ¿vos leíste el documento que yo te envié? Sí. ¿Qué problemas se pueden presentar con los códigos? ¿Qué pasó? No recuerdo. Bueno, entonces, es importante que ustedes lean. O sea, yo acá les voy a hacer un repaso y les voy a poner ejemplos como lo estoy haciendo ahorita, que son ejemplos prácticos y no es tanta teoría como debería ser el curso. Esa parte la deben leer ustedes, ¿listo? Entonces, acá van a ser más prácticos, van a ser ejemplos. Si tienen dudas, me las preguntan o traten de leer, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un código? Vamos a borrar esto un segundito. Opciones, borrar todo. Listo. Si tengo, digamos, una A, una B, una C y una D, ¿listo? Entonces, si voy a escribir mi código como 0, 0, este lo va a hacer 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si me envían una trama de datos, digamos 0, 0, 0, 1, 1, 1, yo voy a poder reconstruir la información que me mandaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a poder dividir mi código de a 2. Entonces, sé que acaba de haber una A, sé que acaba de haber una B y que acaba de haber una D, ¿cierto? Mientras que si tengo otro código, supongamos, si tengo un 0, si tengo un 1, 0, un 1, 1 y no sé, un 0, 1. Si yo envío una trama con este código, ¿qué voy a tener? Digamos, si envío
0, 0, 1, 1, 1, 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener múltiples interpretaciones de la información. Por ejemplo, yo puedo dividir esto de a 1 y puedo decir esto es una A, luego va a llegar otra A, luego va a dividir estos en 2 y va a ser una C, o puede ser la siguiente sería una D, ¿cierto? O si la divido de a 2 voy a tener, entonces va a ser una A, en esto va a tener un 0 y un 1 acá, que va a ser una D, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con los códigos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no todo código me permite hacer una decodificación exacta. ¿Listo? Entonces, la teoría de la información nos va a decir, bueno, existen un tipo de códigos con los que yo voy a trabajar y voy a asegurar que si tengo un alfabeto, digamos, una fuente discreta, las 27 letras del alfabeto, las voy a poder codificar con dígitos binarios, las voy a poder enviar y en mi receptor voy a tener de manera única ese mismo código. ¿Claro? Sí. Listo. Para eso nos va a servir la teoría de la comunicación. Lo otro es, bueno, lo que les decía ahorita, el símbolo porta o no porta información depende no de la teoría de la información, sino del receptor. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Si un receptor conoce la información y el otro no, digo, si conoce el símbolo y el otro no, para uno va a tener sentido y para el otro no. Independiente de esto, la teoría de la información van a ser siempre ceros, 1, 0, 1. ¿Listo? O sea, no le importa qué va en este 0, 1. Es como un computador. Digamos, el computador almacena audio, video, archivos de texto, ¿cierto? Pero para él no tiene sentido. Tienen sentido para nosotros, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Entonces, el problema que aborda la teoría de la información es técnico y no semántico ni práctico. Entonces, a él no le importa lo que les decía ahorita, no le importa si es una señal de audio, video, nada. Nos importan los datos. Entonces, la representación en ceros y 1. Entonces, la teoría de la información, en resumen, nos va a hacer lo siguiente. Vamos a tener una fuente, ya sea análoga, que la vamos a describir luego, o discreta, que es una fuente que cuenta con un alfabeto. Entonces, va a ser un número de caracteres determinados. Pueden ser las letras de la A a la Z, pueden ser los números, ¿cierto? La teoría de la información va a trabajar primero con esto, con algo que se llama codificación de fuente, que lo que nos va a hacer es permitir obtener una salida binaria. Pero esta salida binaria va a ser óptima, digamos. ¿Por qué? Digamos, si yo tengo hagámoslo acá. La A, hagámoslo con estos 4 datos. La A tiene una probabilidad de 1/2 de ocurrencia. Y respectivamente vamos a tener 1/8. Acá vamos a tener 1/4. Espérate. ¿Qué? 1/2. 1/2, 1/8. 1/8, ¿cierto? 2/8, 3/8. Uy, acá me pifié. Momento. 2/8, 3/8. Listo. No, ya. ¿Claro hasta ahí? Entonces, si envío una A, es mucho más probable. Yo no necesito, como en el caso de ahorita, codificarla con esa cantidad de bits, digamos, si es muy probable, yo para qué voy a enviar 2 datos, si lo puedo enviar de un solo dato, ¿cierto? Si yo envío, digamos, el 0, va a ser la A. Si envío el 1, los otros van a ser, digamos que igual de probables. Van a tener, digamos, un sexto, todos información, un sexto y un sexto. Listo. Entonces, los otros los puedo representar por 2 bits. 1, 0. Por más bits. 1, 0. Listo. Entonces, como vemos, si yo envío muchas veces A, ¿qué pasa? Estoy enviando menor cantidad de datos con bastante información, ¿cierto? ¿Por qué? Si yo envío 0, 0, 0,
Entonces, estoy enviando una A. Mientras que con el código anterior, para enviar una A, yo necesitaba 2 bits. ¿Listo? Entonces, la teoría de la información nos va a decir, bueno, existen unos códigos que ustedes van a poder utilizar y dependiendo de la probabilidad, vamos a poder hacer una decodificación que sea unívoca, que significa que no vaya a tener errores como los que les presenté ahorita. ¿Listo? Y que sea confiable. La otra parte de la teoría de la información es esto, la codificación de canal. Entonces, después de tener una codificación en binario, yo voy a obtener una codificación de canal, que lo que me va a permitir es simplemente, como yo voy a tener un canal que es ruidoso, ¿cierto? Es probable que yo pierda datos. Entonces, existen códigos que a pesar de que haya pérdida de datos, ¿cierto? Yo puedo recuperar el mensaje que envié de la misma manera en el receptor, así como lo mostraban en el video pasado, que decían, bueno, yo tengo un CD, ¿cierto? Y le voy a quitar cierta cantidad de información, pero a pesar de eso, uno podía escuchar el CD, ¿cierto? Entonces, hay códigos que nos permiten hacer eso, entonces, eso lo vamos a ver en la parte final del curso. A manera de introducción, vamos a decir, como dijimos ahorita, que la cantidad de información puede ser entendida como el número mínimo de símbolos posibles con los que yo puedo representar un mensaje. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Entonces, si yo puedo representar la con un solo dígito, entonces la cantidad de información va a ser un 1. Mientras que si la puedo representar con 2, va a ser un 2. ¿Listo? A eso se refiere la cantidad de información. Si nosotros trabajamos con un sistema binario, entonces la mínima información que vamos a tener es un bit. ¿Listo? Entonces, un bit es un 0 o un 1. ¿Listo? Eso es la mínima cantidad de información que vamos a tener. Un 1. Y existen otras que son basadas no en 2, sino en el exponencial y en base 10. Estas no son tan utilizadas, solo es por mencionarlas y que ustedes sepan que se puede medir tanto en bits como en NAT y como Hartley. ¿Listo? Esto es solo a manera de información. En el curso solo vamos a trabajar con bits. ¿Ok? Entonces, nosotros, si asumimos un sistema binario y tenemos una cantidad de mensajes, sigamos trabajando, A, B, C y D, yo voy a poder describir estos mensajes con un número n de bits. Listo. Entonces, la fórmula que nos va a relacionar la cantidad de información es esta. Yo puedo representar n mensajes en mayúscula con 2 a la n mensajes bits en minúscula. Listo. A este valor vamos a llamar cantidad de información I. Entonces, despejando esa n, podemos decir que la cantidad de información va a ser el logaritmo en base 2 del número de mensajes que yo tenga. Si los mensajes son probables, todos de la misma manera, es decir, que yo tengo, este va a ser un cuarto, este un cuarto y un cuarto, yo puedo decir que la probabilidad es 1 sobre el total de mensajes, entonces es 1 sobre 4. ¿De dónde qué? Reemplazando esto en esta fórmula, obtenemos que la cantidad de información es el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad. Entonces, como vemos, la cantidad de información es inversamente proporcional a la probabilidad, ¿cierto? Que era lo que intuitivamente nosotros habíamos descrito. ¿Listo? Entonces, eso tiene tanto una representación matemática como algo físico, que fue lo que vimos ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a definir. Entonces, información es un significado que se le da a un conjunto de datos. ¿Listo? Y la cantidad de información es el número de símbolos necesarios con el que yo voy a poder enviar un mensaje.
¿cierto? Dependiendo de la probabilidad de este símbolo. Claro, es importante, tengan en cuenta, diferencia de información y cantidad de información. Entonces, vamos a describir la cantidad de información con un ejemplo. Vamos a decir, tengo una pantalla de un televisor en la cual tengo una resolución de 500 píxeles por 600 píxeles. Listo. Si yo digo, voy a trabajar en una escala de grises con 10 niveles, entonces 1, 2, 3, 10 niveles. ¿Cuál es la cantidad de información que tiene una imagen para esa pantalla de televisión? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos decir que el número de imágenes distintas que pueden aparecer en el televisor es la multiplicación de los píxeles, y como estamos utilizando una representación en escala de grises con 10 niveles, va a ser 10 elevado a la resolución de la pantalla. ¿Listo? Esas todas las imágenes que pueden ocurrir. Entonces, si consideramos que las imágenes son igualmente probables, vamos a tener que la probabilidad de una sola imagen es 1 sobre la cantidad de imágenes que yo pueda obtener. ¿Sí o no? De esta manera podemos decir que la cantidad de información que yo voy a obtener es, este sería logaritmo en base 2 de 10, mejor dicho, de esta probabilidad, de 1 sobre esto, ¿cierto? Entonces, va a quedar el 10 y por propiedad de los logaritmos lo sacamos, ¿sí o no? Eso nos da una cantidad de 10 a la 6 bits. Esa es la cantidad de información de una sola imagen. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para una cantidad o una secuencia de palabras. Digamos, hay un locutor en una emisora de radio que dice, bueno, voy a decir 1000 palabras, pero el locutor cuenta con un vocabulario aproximadamente de 10.000 palabras, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cantidad de información de esas 1000 palabras? Entonces, vamos a decir, mensajes distintos, o sea, mezclando, digamos, intercambiando las palabras y esto, vamos a tener 10.000 a la cantidad de palabras, entonces 10.000 a la 1000, y lo mismo, si consideramos que pueden ser igualmente probables, vamos a obtener que la probabilidad, qué pena, esto no es imagen, esto es secuencia de datos, es igual a 1 sobre la cantidad de mensajes distintos. Entonces, la cantidad de información va a ser igual, lo mismo, logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, que es esta, y lo mismo, por propiedad de los logaritmos sacamos este componente del logaritmo y nos va a dar que la información de esas 1000 palabras es 1.3 por 10 a la 4 bits. ¿Qué podemos concluir de estos dos ejemplos? Que la cantidad de información de una imagen es 10 a la 6 bits y que la de un mensaje de 1000 palabras es 1 por 10 a la 4. ¿Dónde qué? Ustedes han escuchado el dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es la demostración matemática de eso. ¿Listo? Ustedes pueden ver, una imagen tiene mucha más información que 1000 palabras de un locutor o de una persona, ¿cierto? Entonces vean que la teoría de la comunicación no es solamente un cuento, sino es aplicable a la vida real. Por último, vamos a ver qué es la diferencia entre un binit y un bit. Es muy común que la gente diga, si yo tengo un mensaje, no sé, 1, el de ahorita, 0, 0, 0. Es muy común que la gente diga, ¿cuántos bits hay acá? 3, ¿cierto? Pero entonces, hay que distinguir que el binit es la cantidad de elementos de un mensaje. O sea que estos no son bits, son binits. 3 binits. Mientras que un bit es la cantidad mínima de información. ¿Listo? Tengan muy presente eso, porque no es lo mismo decir un bit o un binit, ¿vale? Estas son las referencias que ustedes van a consultar. Hoy es una demostración de que el curso es un resumen de lo que ustedes más o menos deben leer.
Shirley leyó y era una pequeña introducción, saber qué era la teoría de la información, qué no era la teoría de la información, qué respuestas nos puede dar la teoría de la información, ¿vale? Entonces, para eso van a contar con las mismas referencias de la vez pasada. Se las envié en español, pero tengan mucho cuidado con esa traducción, porque a pesar de ser una traducción oficial, es una traducción con errores en los ejercicios matemáticos. Listo. Y esto es una bibliografía que conseguí, pero pues es algo solamente introductoria. Y vamos a utilizar el otro libro que se llama Digital Communication de S. Clark. Ahí vamos a encontrar todo lo que es codificación de canales. Listo. Claro, el tema de esta clase. ¿Tienen dudas? No, puedes cambiar eso. Pues. Duda. ¿Dudas? El binit y el bit. No, ok. Listo, entonces, si vos tenés un código como lo definimos ahorita, la A es igual a 00, la B es igual a 01, esos, el 0 y el 1 va a representar bits, binits, ¿listo? Porque son los elementos que yo necesito para representar ese símbolo, ¿cierto? Eso es un binit. Mientras que la cantidad de información es, dependiendo de la probabilidad del símbolo, si digamos yo digo, la A tiene una probabilidad de 1/3, no va a ser un bit, ¿cierto? Porque la cantidad de información es 1 sobre el logaritmo en base, logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿cierto? Entonces vean que es diferente si yo tengo el mismo símbolo, hablar de binits y bits. ¿Listo? Sí. Pero por ejemplo, si decimos que la A es el 0,1 okay, y que B es el 1,0, escribiéndolos así en una línea serían 4 binits, pero 2 bits. Sí. 4 binits y 2 bits, exacto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia de la A y la B va a ser un medio, ¿cierto? Y el logaritmo en base 2 de la probabilidad que va a ser un medio, ¿sí o no? Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Entonces vamos a tener 2 bits de información y 4 binits de datos. ¿Listo? Listo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, teoría de la información, ¿para qué me sirve? Pero pues como para saber el comportamiento de un sistema de comunicación o saber, tener como una guía de cómo se debe comportar el sistema. O sea, más que cómo se debe comportar el sistema es cómo hago yo como ingeniero si tengo un canal para aprovecharlo al máximo. O sea, simplemente es eso. La teoría de la información me dice ¿qué métodos voy a utilizar yo para aprovechar al máximo un canal? Es eso, listo. Si les preguntan teoría de la información, ¿para qué me sirve? Para esto. Me va a dar una descripción matemática de la información, más no entra en qué es la información que yo estoy transmitiendo. ¿Listo? Sí. Si yo les digo, por ejemplo, si yo tengo que ir ahorita a la universidad y pongamos un caso real, la universidad ha estado 4 días cerrados en estos últimos 15 días por tropeles en la universidad, y me llaman y me dicen la universidad está abierta, ¿me están dando mucha información o muy poca? Mucha, porque ya usted estos 4 días estaba pensando que si está cerrada también puede estar cerrada ese 5.º día. Exacto, entonces vean que son casos reales y pueden obtener mucha información. Voy a mostrarles las cosas que vamos a leer para la otra semana, ¿listo? Profe, espérate, yo te pregunto una cosa. Dime. Cuando esos tipitos publicaron el libro de ellos, ellos no le pusieron teoría de la información, sino teoría de la comunicación. Ya vamos a ver. Espérate, ¿me puedes pasar, por favor, al computador? No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, entonces, en español, es teoría de la información. Dice, el que te envía a vos es teoría de la información y la codificación. Un segundito que llegue, ¿listo? Este es el que estamos trabajando, teoría de la información y codificación, que es el de Abramson, el que te envía a vos. El primero del que les hablé es lo mismo. Vamos a ver, ¿dónde está Abramson? Pero entonces lo que les digo, hay unos errores, tengan cuidado. O sea, si quieren lean la teoría y más o menos guíense de ahí, pero los ejercicios que son prácticos, traten de revisarlos. Dijo a la mona que le mandó el correo. Entonces él me lo mandó. Y yo sé los Listo. daños. Entonces, todo se llama teoría de la información. Mira, este también se llama teoría de la información. No, profe, Oh. pero no es el libro, sino pues cuando están explicando que no es la teoría de la información. Pues en lo que yo leí decía de que Bueno, entonces estos que habían hecho el libro no le habían puesto teoría de la información, que porque información significaba muchas cosas, que le habían puesto teoría de la comunicación. listo, eso que vos me estás diciendo está aquí. Es la matemática de la comunicación. Sí. A eso es lo que te refieres. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque es que era lo que yo les decía a ustedes. Si tenemos información, en la teoría no importa. Es lo mismo tener un 0,1 que sea música o un 0,1 que sea texto, ¿cierto? Entonces, para trabajarlo en codificación no me importa la información, me importa cómo está representada dicha información. Sí, a eso es lo que se refieren ellos. Y por eso es que dicen que es un poco decepcionante. Pero entonces se refieren es a eso. No es tanto de la información, sino de la comunicación. Porque la teoría de la información maneja son en la comunicación y los canales de comunicación. ¿Listo? No en sí la información. ¿Ok? Sí, profe. O más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, listo. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a revisar acá una cosa. A ver si. Vamos a abrir acá una diapositiva y le vamos a hacer una diapositiva. Entonces, si yo tengo música, ¿cierto? Tengo texto y yo voy a decir do, re, mi y fa, ¿sí o no? Y voy a tener en texto que va a tener una, no sé, vamos a poner Shirley. Vamos a ver si, uy, ¿cómo escribe Shirley? Espera. Como quiera, no. Shirley, ¿cómo te llamas vos? Jelly. Shirley. Jelly. Alias Mayerly. Mayerly. Ponele. Maye. ¿Y vos? Juan. Fred. Y vamos a ponerle Alejandro. Listo, entonces. La teoría de la información me dice, si todos estos datos son iguales de probables, digamos, esto va a ser, yo puedo enviar los 4 datos independientes, o sea, que esto sea un cuarto de probabilidad, un cuarto de probabilidad, cuarto de probabilidad, ¿cierto? Lo mismo acá, yo voy a enviar nombres y la probabilidad de enviar dichos nombres es lo mismo, va a ser 1/4, es un cuarto para todos. Entonces, yo puedo representar primero la cantidad de información, decir que la cantidad de información va a ser igual
¿Qué pasó? Se cayó una cosa. Se dañó el celular. Bueno, entonces, la cantidad de información es que logaritmo en base 2 de la probabilidad, ¿cierto? Que es un cuarto. O sea que son 2. ¿Sí o no? Independiente si es música o si es texto. Yo voy a poder representar esto con 2 bits. 0, 1, digo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y lo mismo acá, ¿cierto? Cuando yo envío esta información, a mi sistema no le importa qué significa, qué conocimiento llevan esos datos. Le importa es cómo están representados, ¿sí? O sea, a la teoría de la información la vamos a llamar como los símbolos. Símbolos. Es la parte técnica, símbolos. La parte técnica. Entonces, no se llama o no le dicen ellos teoría de la información porque puede haber múltiples fuentes y múltiples cosas, pero lo que se encarga como tal, la teoría de la información es en codificar. ¿Listo? Es en esto, en buscar números de ceros y unos que me permitan representar algo. ¿Sí? Ajá. ¿Seguros? ¿Qué es la teoría de la información? Representar eso. Es la manera matemática de describir cómo está representada la información. ¿Cómo está representada o cómo es la información? ¿Cómo es la información? Sí, es una descripción matemática de cómo es la información. Exacto. O sea, eso es lo importante que ustedes aprendan. Claro lo de hoy. Si tienen dudas, pregúntenme. Porque de acá en adelante vamos a seguir avanzando y va a ser un poco más matemático y más teórico la cosa. ¿Listo? Entonces, lo importante es que cada clase quede todo listo. Bien. Listo, entonces. Les voy a mostrar el libro de Abramson. La próxima semana vamos a hablar de los tipos de fuentes. ¿Listo? Vamos a hablar qué es análoga, qué es una fuente discreta, qué tipos de fuente discreta hay. ¿Listo? Entonces, importante que se lean esto otra vez. La definición de la información. ¿Cuáles son las fuentes de información nula? ¿Cuáles son las fuentes de Markov? ¿Listo? ¿Y qué es entropía? Consulten, en el libro está, consúltenlo, más o menos lean, traten de entender y vamos a hacer lo mismo, ejercicios. ¿No ven muy bien? Entropía. No, sí, profe. Es que estaba pensando en entropía que me parece haberlo oído. A mí también me suena. ¿En dónde? ¿En química? No me acuerdo, pero no me voy a acordar. Entonces, eso es otra cosa. Esto se puede utilizar en muchas partes. O sea, la entropía en química es entre comillas, es el desorden que se presenta en la materia, pues, ¿cierto? En un sistema. Acá es la cantidad de información promedio de una fuente. ¿Listo? Sí. O sea, es qué tan probable es que si yo saco un dígito tenga tal longitud. ¿Listo? Es más o menos eso. Entonces, para la otra semana, por favor, léanse los temas. Juan y Mayerly, por favor, envíenme un correo para poderle enviar tanto las diapositivas como el libro, ¿listo? Listo, profe. Sí, pero ahorita se lo mando. ¿Me puedes, por favor, ponerlo? Yo te dije que lo mandara. Listo. Bueno, eso es por hoy. ¿Tienen alguna duda? Quería preguntarles acerca de la manera. ¿Les parece por diapositivas? Lo hice así porque me pareció un poco más sencillo y didáctico. Entonces, ¿qué les parece a ustedes la metodología? ¿O lo hacemos por tablero como hace 8 días o lo hacemos por diapositivas? Profe, a mí me parece pues igual de entendible, ya si te parece mucho trabajo hacer las diapositivas, ahí en el tablero, no hay problema. Bueno, ok.
Era por eso, porque es que la vez pasada me pareció como un poco distante y que los ejemplos no quedaban claros. Entonces, la idea es mejorar y que ustedes pues me colaboren también. Lo que ustedes piensen, si ustedes piensan que es mucho más fácil por diapositivas, recuerden que la idea es mejorar el sistema, pues ustedes son los más beneficiados si Jude @ sigue adelante, listo. Y bueno, Yarumal. Vale, entonces por favor, sugerencias, bienvenidas, con mucho gusto lo que me quieran decir. Si les parece mejor diapositivas, yo voy a tratar de hacerlo más interactivo, ejercicios, pero por eso les recomiendo, lean mucho, ¿listo? Lean, vean que no son muy largos los temas y muchos de estos son muy sencillos de entender, entonces, importante, conceptos, ¿vale? Sí. Bueno, entonces, ojalá lean por favor para la otra semana, vean que esto es un repaso prácticamente, vengan y pregunten lo que ustedes quieran. Y cualquier cosa estoy para colaborarles. Ahí tienen mi correo en las diapositivas, Luis Fonseca 1115. Y ya bueno, que tengan feliz fin de semana, que descansen, feliz puente y bueno, juiciosos pues a leer, ¿vale? Listo, brother, lo mismo. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Profe, Dime. como ya pues no vamos a tener la otra hora, vamos a cuadrar una hora de asesoría. Bueno, ok, sí, importante.